Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy mi nombre es Rosa Isela Ruiz y les voy a hablar del historicismo. De antemano quiero pedirles una disculpa si hay una intervención de ruido que sale de mis manos, ya que vivo en una colonia en donde se produce mucho ruido. El historicismo. Llamamos genéricamente historicismo a varias formas de oposición del naturalismo de base racional. El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de Benedetto Croce y Leopold Van Ranke, que considera toda la realidad como un producto de un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir en un proceso temporal que no puede ser captado por la razón. Estamos hablando desde la época del derecho natural, el racionalismo y la filosofía jurídica. Todo el pensamiento naturalista que precedió a la explosión historicista, que estaba edificado sobre un principio esencialmente racionalista, confiaba ciegamente en los enunciados de la razón. El derecho natural, tanto en su expresión clásica como en su versión cristiana y en el Renacimiento, eternizaron la razón humana como fundamento de la vida. Si hablamos del plano político, filosófico y jurídico, estos tienen en común el repudiar a la omnipotencia de la razón, sustentando que es imposible prescindir del pasado histórico y de estas exigencias actuales que sean consecuencias necesarias de aquel. La expresión política es una reacción a la teoría y a la práctica de la Revolución Francesa. Estamos hablando de un movimiento revolucionario francés que reconocía al naturalismo como la expresión más racional del pensamiento clásico. En esta época tenemos el tercer periodo de la escuela clásica y podemos ver el pensamiento de Rousseau y Montesquieu. Tenemos la concepción medieval en contra del naturalismo jurídico. Se vive un clima revolucionario, un clima de política del terror dirigida por Robespierre, las ejecuciones en masa y la decapitación de Luis XV. Esta filosofía política de restauración nos enseña que el derecho no es una entidad metafísica o racional que pueda ser descubierta a través de los tortuosos caminos de la razón, sino que el derecho es el resultado de un largo y penoso proceso de elaboración que se transmite a través de las generaciones. Y con esto nos va dejando una experiencia. La expresión filosófica del pensamiento, a mí me gustaría mencionar a Friedrich con el énfasis en el yo, a Delvecchio con el derecho en su universalidad lógica. Él considera que la justicia es regla de la vida en sentido ético. A Hegel, objetivizando el espíritu. A Kant, el conocimiento empieza por la experiencia, pero no todo se origina a partir de ella. Y a Fichte, con la autoconciencia como fenómeno social, solo para así citarlos y dar una pequeña introducción. La expresión filosófica En la expresión filosófica, la naturaleza no es pensada como algo muerto, sino como algo que deviene de un principio activo. Es llamada alma del mundo y esa alma es la que determina la constitución social y política. Es un constructo social. Hegel cierra un periodo entre el pensamiento político alemán. Pretende encontrar nuevas verdades sobre el derecho, la eticidad y el Estado. Y para él lo absoluto es la idea. Crea un método y este método se basa en que cada concepto pone frente a sí su contrario, al que lo limita, para luego fusionarse ambos en un concepto comprensivo que va a superar a estos dos conceptos. De una tesis procede una antitesis y entraña la necesidad de un nuevo concepto. Surge la síntesis en la que se funden dos conceptos procedentes que lo supera, eliminando la contradicción, reproduciendo el proceso una y otra vez. Para esto vamos a ver la dialéctica de la idea. La dialéctica de la idea es una idea en sí y fuera de sí, que es nuestra tesis. La idea por sí y fuera de sí es la antítesis. Y la idea para sí o por sí es la síntesis. La síntesis de la idea deviene del espíritu. También tenemos a la dialéctica del espíritu. El espíritu subjetivo es nuestra tesis. Tenemos el alma, la conciencia y la razón. El espíritu objetivo es la antítesis.
derecho abstracto, eticidad subjetiva y eticidad objetiva. El espíritu absoluto es la síntesis, el arte, la religión y la filosofía. Si tenemos el alma, el derecho abstracto, como tesis y antítesis, al reunirse estas y fusionarse, van a formar el arte. Vamos a obtener como síntesis el arte. Expresión jurídica. Para citar la expresión jurídica me gustaría mencionar a Savigny como creador de la Escuela Histórica del Derecho y como creador del sistema de derecho romano actual y fundador del historicismo, y a Thibaut en su ensayo La necesidad de un derecho civil para Alemania, solo como manera introductoria. Thibaut convoca a los juristas alemanes a un congreso en Viena con la intención de limpiar el territorio germano del desorden e inseguridad reinantes a causa de las disposiciones vigentes, consagrando los principios de derecho germánico en un texto único, que fuera el resultado de la elaboración doctrinaria de sus juristas, reclamando la sanción del Código Civil alemán. Para Savigny esto no era lo adecuado, ya que él se había opuesto a esta proposición. Él consideraba que el país no estaba preparado para la codificación civil, ya que era imprescindible un proceso de maduración en las doctrinas filosóficas del siglo XVII y XVIII. No podía ser resultado de una tarea de improvisación. Me gustaría mencionar a René Descartes en esta época y a John Locke, solamente como para que ubiquen en qué época estábamos. Era la época del racionalismo y el empirismo, el abandono de la disputa entre la fe y la razón, la exenología, el absolutismo y la revolución con todas sus consecuencias. El sistema de derecho romano actual, el Savigny, anunciaba 7 libros que comprendían el examen de todo el derecho civil. Una era la fuente del derecho a interpretación de la ley. Segundo libro, relaciones jurídicas en todos sus aspectos. La tercera era la aplicación de las reglas jurídicas y las relaciones jurídicas. El cuarto libro nos habla de los derechos reales. El quinto, las obligaciones, que se escribió en la senectud del maestro Savigny. El sexto libro, de los derechos de la familia. Y el séptimo libro nos habla del régimen sucesorio. El derecho nace para Savigny del espíritu del pueblo. Las fuentes no son sino la manifestación de esa conciencia. Fuente no es, por tanto, la causa del nacimiento del derecho, sino la manifestación o síntoma de ella. Para Savigny, así, la causa del nacimiento del derecho es el espíritu del pueblo. La inmediata expresión de este es la costumbre, la cual jerarquiza esta fuente como formal por excelencia en lo jurídico. Quisiera compartirles la bibliografía de Álvarez Gardiol, 1979, Manual de Filosofía del Derecho, y cerrar con esta frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, de Jorge Agustín Nicolás Ruiz. Gracias y bonita tarde.